Desde que Colombia se configura como país en el año 1810, su historia siempre ha estado marcada por la masacre, el conflicto y la violencia. Estos tres ámbitos nunca han sido ajenos a la población colombiana, y esto es gracias a que desde que el Estado se ha fundado, siempre ha tenido un modelo centralizado, el cual ha permitido que diferentes grupos al margen de la ley tomen el control en la periferia de las ciudades principales. El caso del campo colombiano es uno de los casos más tristes que se ha podido ver en toda América Latina, ya que el desarrollo y el potencial que tienen todos aquellos territorios son desaprovechados por culpa del conflicto armado. El conflicto armado que se protagoniza por tres frentes principales: la guerrilla, los paramilitares y el mismo Estado. En sí, estos tres actores son totalmente determinantes para el análisis que vamos a hacer para la película del día de hoy. Señores, el día de hoy vamos a analizar la película de La Primera Noche, de principios de los 2000. En sí, esta historia es protagonizada por Toño y por Paulina, una pareja de campesinos que se ven obligados a salir de su lugar natal y aventurarse a la ciudad de Bogotá, una ciudad totalmente enorme y hostil para la gente que no está acostumbrada a ella. En sí, la película se protagoniza principalmente por Toño. Toño vive normalmente en un pueblo aledaño a Bogotá, bastante alejado de la ciudad, el cual vive tranquilamente, pero tiene un problema muy importante, y es que se relaciona muy arraigadamente a la guerrilla. ¿Qué es la guerrilla?, se preguntarán ustedes, para los que no son de Colombia. La guerrilla es un grupo al margen de la ley, armado, el cual opera en las zonas rurales de Colombia y que además tiene ideologías izquierdistas. El origen de este grupo se da en Marquetalia, por unos campesinos los cuales, al no ser escuchados por el Estado, por esta misma centralización de la que hablamos, se ven obligados a tomar armas y a hacer que los escuchen, pero por la fuerza. En sí, las consignas de estos grupos al margen de la ley son las consignas comunistas, las consignas que son coherentes con la revolución, con la violencia y con la toma del poder por el proletariado. En sí, los grupos principales que componen a las guerrillas en Colombia son las FARC y el ELN. Por otro lado, tenemos a los paramilitares, los cuales nacen por causa de las FARC y el ELN, o de las guerrillas en general. Nacen como respuesta armada también para que estos grupos dejen de existir. En pocas palabras, los paramilitares asesinan guerrilleros. Y por otro lado, tenemos al Estado, el cual técnicamente es enemigo de ambos bandos, tanto de los paramilitares como de los guerrilleros. Estos tres grupos no son amigos ningunos con otros, sino que lo que hacen es enfrentarse para acabarse mutuamente. En sí, esto no es lo más importante es que estos enfrentamientos, indirectamente o directamente, dependiendo del caso, afectan a la población civil desprotegida de este país, ya que la población que más sufre es la población campesina y la población que se ubica en las zonas aledañas a las ciudades centrales de Colombia, como lo pueden ser Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, etc. Todos estos lugares que están en la periferia sufren de primera mano el conflicto armado, y esto es precisamente lo que sufrieron Toño y Paulina. Toño nace en una familia normal, la cual se compone de su madre, su hermano y su tío. Aquí lo determinante es que su tío va a ser parte de estas guerrillas, y a este pueblo en donde vive Toño se le va a tachar de colaborador con la guerrilla, y esto va a tener muchos problemas más adelante en la trama. Toño vive una vida normal, la cual se basa simplemente en recoger los cultivos, en tener novias, en tener amigos, en emborracharse, en ser un joven totalmente normal. En este entorno, Toño conoce a Paulina, la que va a ser su gran amor. Paulina es una muchacha también del pueblo, la cual vive normalmente, la cual estudia normalmente, la cual se desarrolla normalmente en esos entornos rurales. Lo que pasa, y esto ya es una trama mucho más personal de Toño, es que Paulina nunca se llega a enamorar de él, sino que se enamora de su hermano, de Wilson, el cual tiene ideologías parecidas al tío de Toño y a su mismo tío, ya que son hermanos, Toño y Wilson. El tío de estos dos es guerrillero, y lo único que hace es, como dirían coloquialmente en Colombia, dar bala en el monte. Es una persona que se dedica a estar en las fuerzas armadas de las FARC y enfrentarse al Estado y a los paramilitares. Las ideologías tanto de Wilson como de Toño son bastante diferentes. Por un lado, Wilson ve el futuro yéndose al monte con su tío, mientras que Toño ve el futuro enlistándose en el ejército para sacar su libreta militar obligatoria y presentarse a una universidad para estudiar. Las ideologías son totalmente diferentes, y estas ideologías, que no tienen prácticamente nada que ver con el conflicto armado, son las que causan que más tarde se vuelvan antagónicos, que se vuelvan parte cada uno de una facción
versión diferente del conflicto, siendo aún así hermanos. Transcurren los días y algunos meses y Paulina se ve embarazada por Wilson. Esto no le hace para nada gracia a Toño, ya que Toño sí estaba verdaderamente enamorado de Paulina. Paulina al final sale teniendo 2 hijos de Wilson y Toño simplemente se queda como espectador. Prácticamente lo dejaron de lado por puro placer carnal, ya que Paulina nunca se llega a enamorar de Wilson, sino que lo único que le gusta es tener sexo con él. Aquí lo curioso es que se nos muestra una realidad bastante común en las zonas rurales de Colombia, y es que las mujeres suelen embarazarse a una muy temprana edad y suelen casarse a una muy temprana edad. Prácticamente a los 18 años ya hay mujeres con 2 hijos las cuales están casadas. Esto es una realidad, ya que en el campo hay muy poca educación sexual y muy poca educación en general. La mayoría de personas que se crían en el campo son personas que van a destinar toda su vida en el campo, personas que simplemente van a estar de campesinos, que van a cultivar, que van a cosechar y que en muy contadas ocasiones van a tocar la ciudad. Esto choca mucho con lo que le pasa tanto a Toño como a Paulina, ya que, como les dije anteriormente, Toño se enlista al ejército y Wilson, su hermano, se enlista a la guerrilla. Poco después, ya cuando Toño está prestando su servicio militar, tiene que ir a patrullar algunas zonas de su propio pueblo. Lo que pasa es que él tiene un oficial bastante negligente, el cual hace caso omiso a las advertencias de Toño, las cuales correspondían a que en el pueblo estaban pasando algunos sucesos extraños. Se escuchaban gritos, se escuchaban tiros, se escuchaba un entorno de pelea, de violencia, el cual no era común normalmente cuando se patrullaba en las zonas de vigilancia. Lo que pasa es que los paramilitares, los enemigos de la guerrilla, han entrado al pueblo de Toño y han asesinado prácticamente a toda su población. Como les dije anteriormente, ellos eran muy relacionados con la guerrilla, supuestamente ellos estaban ayudando a la guerrilla, pero en realidad no tenían ideologías políticas, sino que muchas personas de la guerrilla, al ser del mismo pueblo, simplemente están siendo ayudados por sus familiares. Veas el caso del mismo tío de Toño. No se puede llamar a la familia de Toño como colaboradora a per se de la guerrilla, pero tienen un hermano, un hijo que está en ella, por ende le van a ayudar, lo van a alimentar. O sea, acá hay un conflicto de intereses bastante profundo, ya que las facciones que están enfrentadas no entienden que la familia es totalmente ajena a las ideologías políticas. Ellos no ayudan a la guerrilla por tener la ideología comunista y por querer la revolución, sino porque sus familiares están en ella. Cuando los paramilitares llegan, ellos no son capaces de asumir esto y lo único que hacen es asesinar a todos los que según ellos son colaboradores de la guerrilla. Esto obviamente incluía a la familia de Toño y cada uno de ellos se ve asesinado. Después de esto, Toño, de una gran rabia que tiene, de este gran resentimiento que tiene con su oficial, lo asesina de un machetazo en la yugular y tiene que irse, ya que está enemistado tanto con la guerrilla como con el ejército. Ya con su familia muerta, con todos sus seres queridos importantes ausentes, él no tiene ninguna razón para quedarse en el pueblo y escapa con Paulina a la ciudad. Es en este punto en donde encontramos el significado de nuestro título, La Primera Noche, y es que la historia, a la par que nos cuentan qué es lo que pasa en el pueblo, se nos va a contar cómo es que Paulina y Toño sobreviven a su primera noche en una ciudad desconocida y hostil, en una ciudad enorme como Bogotá. Toño y Paulina se ven bastante enemistados, ya que Toño tiene un gran resentimiento con respecto a las elecciones que Paulina hizo en el pueblo. Él no es capaz de comprender cómo es que ella haya preferido a Wilson, una persona que nunca la amó, que la embarazó 2 veces y que prácticamente nunca respondió por sus hijos, a Toño, que es una persona responsable, que tenía buenos sentimientos, que siempre ha sido cuidadoso con ella, que siempre la ha tratado bien y que siempre la ha amado. Él no es capaz de comprender esto y esto se nos hace notar prácticamente en la primera noche que se ven inmiscuidos en la ciudad de Bogotá. En esta ciudad les pasan bastantes sucesos que van a determinar su pensamiento y su actuar. Se encuentran con un habitante de calle, con un gamín, como lo llamaríamos coloquialmente aquí en Colombia. Este habitante de calle es bastante atento con las necesidades que tiene Paulina y que tienen sus hijos. Él les da comida, les da café, les brinda trago, les brinda cigarrillos, les brinda comodidad, les brinda calor. Pero vamos a darnos cuenta mucho más adelante que las personas nunca actúan por desinterés, siempre actúan por una razón muy específica que no va a ser precisamente el altruismo y mucho menos de un habitante de calle. La historia es bastante trágica, ya que Toño tenía una vida bastante bien establecida en su pueblo, su familia era feliz, él era feliz junto a Paulina, sea como sea si estaba con Wilson, sea si estaba con él era feliz, él estaba en su zona de confort. Las guerrillas y los paramilitares lo único que hicieron con esta sociedad, con esta pequeña sociedad rural, fue sacarlos de su zona de confort, fue sacarlos forzadamente de sus hogares. Lo que hicieron fue asesinar a sus familiares, a sus amigos, y nunca hicieron
ningún bien. La guerrilla siempre tiene la excusa de decir que ellos actúan por y para el pueblo, que ellos mismos son pueblo, pero al fin y al cabo, últimamente lo que terminan haciendo es perjudicar al mismo pueblo. Y esto no solamente es con la guerrilla, sino que también es con los paramilitares y con el mismo gobierno. Lo único que hacen es guiarse por intereses y por ideologías vacías, las cuales al fin y al cabo no terminan teniendo significado, si lo único que representan es el asesinato de congéneres, de mutuos, de coterráneos. Es algo totalmente triste que puede ser que en la actualidad esté desapareciendo, pero que no tiene muchas esperanzas, ya que al haber procesos de paz y al haber diferentes procesos de desarme, las milicias siempre van a permanecer. Aunque se entregue la mitad, la otra mitad siempre va a estar en el monte dando bala y asesinando gente. El conflicto nunca se va a acabar. Cuando Paulina y Toño llegan a este lugar, a Bogotá, ellos tienen bastantes experiencias. Principalmente Toño se encuentra con la aplastante realidad de que no tiene dinero, de que no tienen a dónde ir, de que no tienen hogar, y él se ve obligado a tener que ir y deambular por la ciudad viendo qué es lo que llega a conseguir. Algo tan simple como conseguir un agua de panela es algo imposible para Toño. Toño no tiene identificación, no tiene cédula, no tiene ningún tipo de papel legal que lo identifique. Eso también le da conflicto con la policía. La policía, aunque no tiene que ser ajena a los conflictos, tampoco va a ser laxa con ninguna persona que no esté identificada por la calle. Si la policía te pide la cédula, la tienes que mostrar. Si no la muestras, lastimosamente tienes que estar atenido a que la policía haga lo que quiera contigo, ya que para ellos tú no eres nadie, eres otro gamín, eres otro habitante de calle. Un personaje muy importante que va a determinar la estadía de Toño y de Paulina en la ciudad es este habitante de calle del cual les cuento. Este habitante de calle al principio se nos muestra como alguien amable, alguien que simplemente quiere tener un acto de altruismo con dos personas que también están sin techo, que están desprotegidas a la intemperie. Lo que pasa es que esta persona lo único que estaba haciendo era ganarse la confianza de Paulina, la cual técnicamente era una mujer agraciada y joven, y lo único que quería este habitante de calle era acostarse con ella a cambio de comodidad, entre comillas, ya que le estaba brindando unos cartones, una comida y un café. Al principio, Toño, por el resentimiento que tiene con Paulina, no le interesa qué es lo que pase con ella. Él dice, pues ok, díselo a ella, y si ella acepta, pues simplemente acuéstate con ella. Pero Toño no es capaz de dejar que esto pase, y de un momento a otro, mientras están teniendo el acto sexual, Toño golpea al gamín, al habitante de calle. Lo que pasa es que el habitante de calle, obviamente, porque vive en la calle, nunca está desprotegido, y apuñala a Toño. Toño, en su primera noche, es asesinado en la calle de la ciudad de Bogotá. Es asesinado en una de las calles de Bogotá. En ese punto, la película no dura tanto. La película dura 1 hora y 20 minutos más o menos. Pero lo que importa es que nos muestra realidades las cuales nosotros, como habitantes de las ciudades principales de Colombia, no somos capaces de diferenciar, ni siquiera ni de dimensionar. Son realidades las cuales no son ajenas a nosotros, ya que solamente es viajar 6 horas a un pueblo y ya puedes encontrar todo este sufrimiento y toda esta masacre que se puede ver en la película. Las realidades nacionales, no son ajenas a nadie, a ninguno de nosotros, y esto nos lo hace ver muy bien la película. La primera noche no es una película que brille por su calidad en escenarios o por su calidad de imagen. Es una película que está hecha, se ve precariamente. Normalmente esas películas de realidad son hechas por el Ministerio de Cultura de Colombia, y el presupuesto que van a manejar no son de los más extraordinarios ni de los más abundantes. Es el presupuesto justo para poder llevar a cabo una producción que muestre una realidad nacional. La realidad nacional en este caso es el desplazamiento forzado desde el campo que viven nuestros campesinos. Aparte de eso, también se nos muestra que la realidad de los jóvenes en esta época no era para nada pacífica. Todos los jóvenes, sin excepción, eran obligados a prestar servicio militar obligatorio. Esto hoy en día ha cambiado, ya que los conflictos no son tan latentes y tan críticos como eran en esa época, sino que ya es un poquito más laxo. Ya el servicio militar es opcional. Tú puedes prestar servicio militar si quieres, pero si no quieres, simplemente compras la libreta y te exentas de prestar este servicio. En la época de la película, el servicio militar era totalmente obligatorio, ya que las fuerzas armadas estaban en crisis, ya que tanto los paramilitares como la guerrilla estaban en apogeo. Por ende, y para querer estudiar, Toño tenía que prestar ese servicio militar, y tenía a los 18 años que enlistarse con un fusil y empezar a disparar en el monte, empezar a disparar en las zonas rurales. Toño, a esta corta edad, lo único que ve es sufrimiento y guerra. Ve compañeros asesinados, ve a su propia madre asesinada, se ve obligado a largarse de su hogar, de su lugar de origen, se ve obligado a tener que vivir en la calle en Bogotá,
Bogotá, y esto es lo que hace que él sea asesinado en su primera noche. Es una historia totalmente devastadora, totalmente triste, pero que, como ya dije, y perdón por la redundancia, marca realidades nacionales que siempre han estado presentes desde que Colombia se funda, ya que este conflicto no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado en la sociedad colombiana. Desde que nosotros nos configuramos como país han habido antagonismos, han habido dualidades ideológicas, las cuales no han permitido que la paz se dé de verdad. Por un lado teníamos a los republicanos, por otro lado teníamos a la gente que era simpatizante de Simón Bolívar, otros que eran simpatizantes de Santander, estos mismos estaban enfrentados. Luego tenemos las guerrillas liberales, tenemos la respuesta conservadora, luego tenemos las guerrillas comunistas, tenemos la respuesta paramilitar. Siempre han habido dualidades las cuales nunca han permitido que la paz se dé de verdad. Lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer es ser conscientes de estas realidades, ser conscientes de estos conflictos y actuar en pro de que estos conflictos no se sigan dando. Desde este canal recomendamos ver esta película, aunque no sea la película más bien hecha en términos técnicos, aunque no sea la mejor obra cinematográfica en términos de efectos y en términos de escenarios o color o cámara, es una película muy recomendable. Sean o no sean de Colombia, es bueno conocer realidades latinoamericanas, es bueno reconocer realidades que sí pasan en los conflictos, es bueno concientizar a la sociedad y es bueno ser conscientes de qué es lo que no debemos repetir para que nuestra sociedad sea mejor. Espero que les haya gustado mucho este análisis, esta reflexión. Es una película bastante personal para mí, es una película la cual me causa bastante sentimientos, ya que yo soy colombiano. Espero que la vean, espero que la disfruten. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en cualquier sitio. No es una película que tenga derechos de autor, está abierta al público. Se la recomiendo bastante. Acuérdense suscribirse, comentar, darle a like al video, ya que así es que yo me hago a conocer. Y hasta luego.